presenciando hoy 7 de junio 2020, domingo 7 de junio del año 2020, ¿no? Hoy domingo vamos a estar acompañados del doctor Jorge Jesús Aquino, es especialista en proyectos de inversión pública. Pues, ¿no? El tema de hoy va a ser reinicio de proyectos de inversión pública post-COVID-19. Comentar, doctor, muy buenas tardes una vez más. En nombre de JK Capacitaciones le damos la cordial bienvenida. Muchas gracias, Kelly. Para mí es un honor estar nuevamente frente a muchas personas interesadas, conocer estos temas muy importantes. Agradezco a Dios por esta oportunidad, agradezco a ti y a la empresa JK por brindarme esta oportunidad de llegar a tus oyentes y poder disertar temas de vital importancia que son las obras. Buenas tardes con todos, me da mucho gusto estar nuevamente frente a la pantalla para poder llevarles a cabo temas muy importantes. Anteriormente estábamos, de manera presencial en diferentes lugares como Tocache, Huancayo, Cerro de Pasco, Pucallpa, entre otras ciudades, llevándoles temas de proyectos de inversión, que es parte de mi especialidad. Agradezco a JK por la confianza, a Kelly y Victorio por darme esta oportunidad de estar frente a ustedes. Y les agradezco por darse su tiempo y yo sé que va a ser de mucho provecho. Bien, empezamos. El reinicio de los proyectos de inversión post-COVID-19 es un tema muy importante, ya que es un impacto a nivel nacional, no solo a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Ha causado que esto, a través de esta enfermedad, la economía en diferentes rubros y sectores se hayan paralizado, inclusive he tenido caídas históricas en diferentes rubros. Uno de ellos es justamente la construcción. Vamos a ver cómo se ha llevado a cabo en Perú, cómo se ha desarrollado esta etapa de la construcción y sus déficits que ha tenido en la aparición de esta enfermedad. Muy bien. Siempre ostento iniciar mis presentaciones con un lema. Luego va a venir un análisis y entrar de lleno al tema correspondiente. El lema que hoy día he preparado, escogido este tema especialmente para este tema general, es: la gestión del proyecto se puede definir como una forma de desarrollar la estructura de un proyecto complejo, donde las variables independientes de tiempo, costo, recursos y comportamiento humano se juntan. Rory Burke, autor de más de 17 libros, en uno de ellos, de uno de los interesantes libros, que es Fundamentos de la Gestión de Proyectos. Esto como parte inicial. Y para ya dar inicio quería hacer un análisis y entrar de lleno al tema principal. El análisis que he escogido para este tema me lleva a reconocer y a investigar un poco que en el país más de 1.216.600 personas perdieron su empleo a causa del COVID. En este contexto de las medidas restrictivas para contener el COVID, las personas de la PEA quedaron básicamente desempleadas. Esto ha causado un gran impacto en la economía del país, un impacto laboral en los hogares, un impacto laboral inclusive en la capacidad de personas para poder estar emocionalmente bien. ¿Cuál es la fuente de esto? Del INEI el 15 de mayo de 2020. Otro de los análisis que yo puedo hacer es la importancia en el reinicio de obras. ¿Por qué vamos a tocar ¿Cuál es la importancia de tocar este tema del reinicio de proyectos de inversión pública? Ya muchos autores han hablado, ¿no? En diferentes eventos, en diferentes escenarios, en diferentes conferencias, videoconferencias actuales sobre el reinicio de proyectos. Tocando diferentes temas legales, por ejemplo, temas de Decreto Supremo de la 1486, de Ley de Contratación del Estado, el comunicado número 5 del OCE, entre otros aspectos legales donde se han centrado para poder dar alcances a la población en general, los que realmente están interesados en este tema, constructoras, obreros,
ingenieros, arquitectos, economistas, administradores, entre otros, que trabajan directamente con los proyectos o tienen su empresa que también trabajan directamente con los proyectos. Entonces, la importancia de este reinicio de los proyectos es vital porque causa un gran impacto en la economía. Ahorita les voy a explicar por qué. Dice, por ejemplo, el reinicio de 36 proyectos de saneamiento, solamente el reinicio de 36 proyectos de saneamiento en 14 regiones del país beneficiará a 416 habitantes, 416.000, había un error, 416.000 habitantes en 400 zonas urbanas y 9.800 zonas rurales, las cuales en lo que los proyectos más están destacando en el PETAR son el Titicaca, los proyectos de saneamiento de agua potable de alcantarillado de la ciudad de Puno, Juliaca y de Pucallpa, ambos incluidos en el PENIC. Esta información es del Instituto Peruano de Economía. Muy bien, entonces damos paso al inicio con la base legal del reinicio de las obras post-COVID o algunos también lo llaman post-cuarentena 2020. Muy bien, para tener una base histórica, rápidamente voy a pasar estos temas, voy a ir dando lectura para ver cómo se ha ido desarrollando esto y entrar a ver cómo se han paralizado las obras y cómo ahora el mismo Estado a través de sus decretos, a través de las resoluciones ministeriales, autorizan el reinicio. Vamos a ver. Dice, el decreto supremo 101 aprueba la fase de reanudación de actividades económicas. Este decreto es reciente. Este decreto amerita de que hace recién unos días entró en vigencia, el día viernes entró en vigencia, el día jueves fue publicado y el día viernes ya entró en vigencia. Entonces, este decreto, algunos critican bastante este decreto porque trae abajo prácticamente algunos otros decretos o algunos otros comunicados o resoluciones donde se contradicen en algunos artículos. Vamos a ver en qué tipo de artículos y en qué se discrepa y darle algún tipo de alcance para ver cómo nosotros como ejecutores o como trabajadores de una entidad podemos darle lectura y una correcta interpretación de estos decretos. Muy bien. También aparecieron el comunicado 5 de la OCE, donde habla de la reactivación de obras públicas y contratos de supervisión. El decreto supremo 80 también hace un hincapié a la reanudación de actividades económicas en forma gradual y progresiva. Entre los artículos que incluye el decreto supremo 80, habla también del reinicio de las obras por contrato específicamente, más no habla de las obras por administración directa, por ejemplo. En ninguno de los decretos ni resoluciones habla, por ejemplo, de administración directa, convenio o APPs u otro tipo de obras. Específicamente están bajo la ley de contrataciones del Estado, obras por contrato. La resolución ministerial número 89 de 2020 de vivienda nos habla también del informe de las incidencias que pueden tener los gerentes de obras, de las constructoras, incluido de las mismas entidades públicas, al no informar sobre personas que están o que son vulnerables para poder iniciar sus actividades. Esto acarrea inclusive denuncias penales. ¿No? Hay que leer bastante sobre esta resolución ministerial, la cual nos va a servir mucho para no incurrir en estos actos que podrían resultar graves a largo plazo. La resolución ministerial 87, también de vivienda, nos habla del protocolo sanitario del sector construcción y saneamiento también. La resolución ministerial 257 del 2020, el MTC, también nos habla de sus propios protocolos sanitarios, aparte que ya el Ministerio de Salud
a través de la OMS tienen establecidos como protocolos sanitarios. Sin embargo, la resolución ministerial 257 nos habla de los protocolos sanitarios específicos para el Ministerio de Transporte. Protocolos sanitarios sectores de conservación vial, servicios de red vial, redes de telecomunicaciones y de infraestructura de radiodifusión, infraestructuras aeroportuarias, infraestructuras portuarias, de metros y ferrocarriles. A eso se refiere con el protocolo sanitario del MTC. Lo ideal sería, y ya lo dijo el ministro, de que cada sector debería tener su propio protocolo. También habla el Decreto Supremo 101/2020, nos habla más adelante de que se reanudarán las obras cuando cada sector tenga su propio protocolo, adicional a todos los lineamientos que ya vamos a tocarlo más adelante. El Decreto Supremo 113/2020, la PCM, también nos habla de trámites, de procedimientos para el reinicio de los proyectos. Y el Decreto Legislativo 1486, que ya hay muchas charlas, muchas videoconferencias sobre este decreto, sobre la reactivación de obras públicas contratadas conforme al régimen general. De esto, prácticamente vamos a dar algunos lineamientos concordante con el Decreto Supremo 101/2020, el comunicado del OCE y otros decretos adicionales que también aún están vigentes. Muy bien. El impacto del COVID en la economía ha causado una gran caída respecto al crecimiento del PBI, por ejemplo. Este gráfico del INEI, el BCRP, en la elaboración del Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales, elaboró este histograma donde nosotros podemos ver el crecimiento del PBI histórico y su proyección de 2020 según escenarios y variaciones porcentuales. Rápidamente dice, mire, del 89 tenemos una caída del 12%. Esto fue una contracción más profunda del PBI desde hasta esta fecha, hace más de 30 años atrás, o casi 30 años atrás. Tuvo una caída de menos 12%, 5% al siguiente año. En el año 91, con el cambio de gobierno, con el cambio de reformas económicas en el país, la economía del país creció en 2.2%. Luego volvió a crecer 0.5% y así sucesivamente se mantuvo en diferentes picos y caídas durante el largo de las gestiones de los presidentes anteriores, más de 25 años atrás. Por ejemplo, en el 2009 tenemos un avance de 1%, 8% al siguiente año, así sucesivamente. En el año 2019 tuvimos un crecimiento del 2.2% del PBI. Pero dada esta fecha, con esta coyuntura de esta crisis, a medida que iban avanzando los meses, cayó en 9.5, 12 y ahora estamos en 14.5. Vamos a ver de qué manera impacta esto en la economía. Dice, la cuantificación del impacto COVID en el PBI 2020, en un escenario moderado, ha generado una pérdida de 131.000 millones a la fecha. Esto nos da como dato de que diario estamos teniendo pérdidas de 1.200 millones. Esta elaboración de este cuadro no lo digo yo, lo dice el INEI, el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales. Hace un ratio, hace una investigación y nos da como datos de cuál es el impacto de la economía. ¿Y por qué estoy tocando este tema genérico? Porque vamos a ver esto, si esto genéricamente ha impactado en la economía, también ha impactado en el rubro de los proyectos. Y si impacta en el rubro de los proyectos, impacta en la economía del trabajador, que está directamente ligado al rubro de los proyectos. Proveedores, empresarios, operarios, ingenieros, arquitectos, obreros, maquinistas, etcétera, etcétera. Entonces,
Un ejemplo del impacto en la economía también es de que eh, en las exportaciones de minería tradicional de enero, marzo del 2020, el valor anual cayó en 37%. Esto nunca antes visto en la economía, el impacto de la minería. Luego está el impacto de manufactura primaria, que tuvo una caída de menos 59.6%. Tampoco jamás visto en la historia de la economía en manufactura primaria, a nivel de la historia del Perú. Entonces, las obras paralizadas, ya entrando el tema de lleno a las obras, en el país tenemos más de 900 proyectos inmobiliarios, solo en Lima, por ejemplo, paralizados por efecto COVID. En 1.700 proyectos a nivel nacional. A raíz de estas paralizaciones de estas obras, más de 700.000 trabajadores de construcción a nivel nacional están paralizados por emergencia sanitaria. En realidad, el sector de construcción es el sector más afectado después de la gastronomía y el turismo. Y tener un tema muy importante para poder hoy día reactivar la economía, que es los proyectos de inversión pública, un tema muy importante y me da mucho gusto a las personas que están conectadas y siguen conectándose para poder tener un poco más de conocimiento. Y yo estoy muy seguro de que hay gente muy experta, pero sin embargo, siempre aprendemos un poco de las personas que estamos inmersos en estos temas a diario. El decreto supremo 101 es un decreto que recién entró en vigencia. Acá de lleno les voy a decir de que este decreto permite que las empresas que estaban ejecutando proyectos y que ahora están paralizadas, permite la presentación de las ampliaciones de plazo. Permite que tengan un plazo las empresas para presentar directamente a las entidades, no al supervisor, dice el decreto, sino a las entidades que presenten directamente las ampliaciones de plazo. Entonces, vamos a analizar un poco de qué dice el decreto supremo 101. Esto es reciente, el decreto supremo, recién entró en vigencia de 3 días y da un plazo de 15 días. Vamos a ver más adelante el calendario cuánto se vence. Son 15 días aproximadamente, o perdón, máximo días calendarios. El decreto supremo que aprueba la fase 2 de la reanudación de las actividades económicas dentro del marco de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID, modifica el decreto supremo 80, aprobado el 4 de junio del 2020. Este decreto entonces, que por tanto es necesario aprobar la fase 2, la reanudación de las actividades cuya implementación se efectuará de manera progresiva, teniendo en cuenta los criterios fundamentales para la implementación gradual y progresiva de las fases de reanudación de actividades, establecidas en el artículo 2 del Decreto Supremo 80.020 PCM. Aquí hay que tener bastante cuidado cuando hablamos de reanudación de actividades. El Decreto Supremo, que ahora prima por encima de otros decretos, 101-2020, nos habla reanudación de actividades. No dice reinicio de obras, proyectos. Hay algunos amigos que estamos conversando que tienen sus obras. Me preguntaban si realmente este decreto ya daba por inicio al, a, al, al, la paralización, que se podría reiniciar ya las obras, que todos deberían volver a sus obras, que ya deberían estar llamando a los obreros, a los operarios, a los maestros de obra, ya los estaban convocando inclusive. No, no hay que hacer eso. Vamos a entrar en cometer un delito muy grave, porque todavía no hay una autorización. El decreto supremo da un plazo de 15 días para poder reactivar el reinicio de las obras, para poder dar ese plazo. Vamos a ver cómo nosotros vamos a tener ese plazo para poder
y a dar reinicio a los proyectos, pero no directamente con la entrada en vigencia de este decreto supremo, se reinician automáticamente los proyectos. No, no es así. Hay que tener bastante cuidado con la lectura de los decretos. Entonces, inclusive hay que hacerle el alcance a los trabajadores y explicarlos un poco de por qué todavía debemos esperar un tiempo adecuado que nos manda el decreto para poder iniciar nuestras actividades y proyectos. Entonces, dice la implementación gradual y progresiva de las fases de reanudación de actividades. En genérico nos habla este decreto. Establecidos en el artículo 2 del Decreto Supremo número 80/2020, la PCM. Asimismo, es necesario modificar el Decreto Supremo 80. Ahorita vamos a ver a qué artículo 2 se refiere esta modificación. Dice a fin de reagilizar los procedimientos necesarios para el inicio efectivo de las actividades económicas incluidas en las fases de la reanudación de actividades y adecuar la facultad que tienen los sectores para aprobar la inclusión de nuevas actividades económicas que no afecten el estado de emergencia nacional. ¿Dónde dice esto? Esto está en el 7º y 8º párrafo del citado decreto, Decreto Supremo 101/2020. Pero vamos a analizar un poco qué dice cuando nos habla de reanudación de actividades establecidas en el artículo 2, es decir, la fase 2. Muy bien. Pero para ver la fase 2, necesariamente tenemos que conocer la fase 1. La reactivación de las actividades de la fase 1 fueron los siguientes, rápidamente. Dice, actividades incluidas en la fase 1 de la reanudación de actividades fue la minería e industria, entre ellos está la explotación, beneficio, almacenamiento, transporte y cierre de mina, insumo para la minería, actividad agropecuaria, pesca industrial, producción temporal de órdenes de compra respecto a las exportaciones vencidas y por vencer, las industrias de vidrio, forestal, maderable, no maderable, papel y cartón, plásticos y hielo, ampliación de textil, confecciones, maquinaria y equipo. Sexto, industria metalmecánica. 7, sustancias químicas. En otro cuadro nos aparece la reactivación de las actividades en la fase 1, nos aparece el sector construcción. Aquí nos dice que se pueden reactivar las actividades en la fase 1, proyectos del Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad, proyectos de la Autoridad para la Reconstrucción en Cambio, 56 proyectos del sector transporte y comunicaciones, 36 obras de saneamiento. Aquí les había dado en el análisis inicial cuál es el impacto solamente de estas 36 obras de saneamiento, más de 149,000 beneficiarios en esta reactivación de obras. Eso es la importancia de la reactivación de los proyectos. Nos habla también de actividades de infraestructura agraria, riego, mantenimiento, rehabilitación de drenes, entre otros. Proyectos inmobiliarios, productos agrícolas, inversiones de optimización de ampliación marginal de rehabilitación y reposición de las IOA, acceso de agua y alcantarillado en comisarías, hospitales, colegios, y como ya les había dicho también, ahí en Puno, en Pucallpa y en otras ciudades. Industrias y servicios conexos a la construcción. Estos cuadros de la fase 1 están publicados en el peruano el Decreto Supremo 80/2020, la PCM. Entonces, el Decreto Supremo 101 nos habla de la reactivación, de la modificación en esta reactivación de actividades para dar pase al inicio de la fase 2. ¿Cuáles son esas actividades de la fase 2? En este cuadro nos describen las actividades económicas, agricultura, minería, manufactura. Nos describen, no lo voy a dar lectura, a la descripción de la clasificación industrial internacional uniforme. Son varios, pero lo que me interesa es esto de acá. Construcción, dice, actividad económica, construcción. Proyectos de inversión pública, a esto se aprueba el Decreto Supremo 101. Proyectos de inversión pública, proyectos de inversión privada, asociaciones público-privadas, proyectos en activos, IOA y el PIB. ¿Qué protocolos debe seguir? El MIMS. Es un protocolo genérico. ¿Qué más nos dice esta reactivación de la fase? En ese sentido, el Ministerio de Economía y Finanzas
había hecho un análisis de qué tipo de fases, o perdón, qué tipo de actividades debería reiniciarse en cada fase. Más o menos se había adelantado, ¿no? Y se está cumpliendo, no a cabalidad, pero en su mayoría sí. Por ejemplo, en las fases 2, industria, minería, construcción, comercio, servicio y turismo, ya se activó. Falta la fase 3 y la fase 4. Eso no es de este, de este tema, pero nos adelantan de que en la fase 3 se va a ampliar la reactivación de los reinicios de obra de 26 proyectos de transporte, 146 obras de saneamiento, 99 obras de saneamiento en la fase 4, que todavía no se aprueba. Entonces, los procedimientos para el inicio de las actividades se da de la siguiente manera. Este cuadro fue elaborado por el Ministerio de Economía y Finanzas. Primero, la reanudación, se aprueba la autorización, se aprueban los protocolos de salud general y los protocolos sectoriales. Las empresas presentan el plan de emergencia al sector. El sector, o sea, la entidad aprueba por oficio. La empresa registra el COVID, la empresa empieza a operar. En esta parte ya estaríamos dando inicio o reinicio a las obras. Y la última fase del procedimiento del inicio o reinicio de las actividades vendría a ser la fiscalización. ¿A qué se refiere con la fiscalización? Es donde la SUNAFIL va a ir a comprobar el plan que cada entidad o cada empresa va a preparar para el reinicio de sus actividades. Esto también incluye a las empresas privadas, pero no es el tema, sino el tema es proyectos de inversión. Entonces, las empresas tienen que presentar su plan para poder reiniciar sus obras. Este plan no solamente con presentar ya se puede reiniciar, sino este plan debe ser aprobada por la entidad. Eso dice el decreto. Debe ser aprobada por la entidad. ¿Cuántos días tenemos? 15 días, desde el día viernes, que corrió el primer día, hasta el día 15, donde termina su plazo. El día viernes, entonces, vamos a ver aquí un cuadro, aquí está. El jueves fue publicado, el viernes entra en vigencia el plazo de la presentación, las ampliaciones de plazo, hasta el 19. De ahí, la entidad tiene 15 días para responder. Pero vamos a ver qué dice las disposiciones complementarias finales del Decreto Supremo 101, para entrar ya de lleno también a otros temas muy importantes. Dice, he escogido estos temas porque me parecen muy importantes y me parecen que dan directo a analizar el tema de la reinicio. En la segunda disposición complementaria del Decreto Supremo 101 nos habla del cómputo de plazo para inicio de obras públicas en el marco de la segunda disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo 1476. Dispónese la reactivación de obras públicas y sus respectivos contratos de supervisión contratadas conforme al régimen general de contrataciones del Estado, paralizadas por la declaratoria del estado de emergencia nacional producida por el COVID y por tanto el inicio del cómputo del plazo establecido en el literal A de la segunda disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo 1486, decreto legislativo que establece las disposiciones para mejorar y optimizar la ejecución de las inversiones públicas. Entonces, la disposición complementaria modificada, única, la modificación de los artículos 3 y 5 del Decreto Supremo 80-2020 de la PCM, nos habla de modificar el artículo 3 del Decreto Supremo 80, el mismo que queda redactado en los siguientes términos. La reanudación de las actividades incluidas en las fases de la reanudación de actividades del presente Decreto Supremo se efectúa de manera automática una vez que las personas jurídicas hayan registrado su plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo. ¿Dónde se va a registrar esto? Es en el sistema integrado del COVID-19. En sus siglas, el sistema integrado para ingresar el plan
al Ministerio de Salud, teniendo en consideración los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores, con riesgo de exposición a COVID-19, aprobados por resolución ministerial número 239/2020 del Ministerio de Salud, y sus posteriores adecuaciones, así como el protocolo sectorial correspondiente cuando el sector lo haya emitido. Entonces, las disposiciones complementarias nos hablan específicamente que nosotros debemos tener en cuenta la actividad económica de construcción, que es proyectos de inversión privada, asociaciones públicos-privadas, proyectos en activos, que ya había mencionado anteriormente, IOA y PRO. Muy bien, el decreto legislativo, y haciendo un poco de, recordando un poco de los anteriores decretos, antes que salga este decreto, se apruebe este decreto 101, el decreto legislativo 1486, un decreto que muchos ya han dado muchas charlas, ya se ha conocido a nivel nacional, que, que este tema prácticamente cuando se ha emitido o se ha publicado, a la media hora ya había muchos expositores sobre este tema en YouTube, en Facebook, en diferentes plataformas. Pero vamos a hacer un recuento nada más, así, un resumen de qué se trata este decreto legislativo. Eh, Justamente en este decreto legislativo nos habla de los 15 días calendarios siguientes a la culminación de la inmovilización social en el marco del estado de emergencia nacional y su inicio, que se encuentra dispuesto por la autoridad competente para la reanudación de las actividades en el ámbito geográfico donde se ejecuta la obra, el ejecutor de obra haya realizado o no la anotación en el cuaderno de obra de las circunstancias que determinen la necesidad de la ampliación del plazo que debe presentar a la entidad de forma física o virtual como mínimo lo siguiente. Cuando hablamos de plazo, voy a mostrarle nuevamente este cuadrito, nos habla de que el 101 fue publicada el jueves, al día siguiente entra en vigencia, tiene 15 días, si contamos los 15 días vence el 19, viernes 19 de julio. Los requisitos, más adelante vamos a tocar específicamente qué se necesita para presentar el plan. Ahorita es de manera genérica nada más. También nos abre el decreto legislativo 1486 en su disposición complementaria B y C. Nos dice que el funcionario servidor competente para aprobar las ampliaciones de plazo dentro de los 15 días calendarios de presentar la documentación señalada en el literal A de la presente disposición, previa opinión del área usuaria sobre la cuantificación de plazo y demás documentación presentada, quedando modificada el contrato en los términos contenidos en el documento de la aprobación respectiva. Dice, en el caso de la entidad no cumpla con aprobar la ampliación en el plazo establecido, aquella se entiende aprobada en los términos propuestos del ejecutor de obra. Acá debemos tener en cuenta que ya la ley de contrataciones del Estado no se aplica cuando hay un decreto de Keynes, un decreto un decreto legislativo, ya no se cuenta. Entonces, tenemos que ceñirnos a las disposiciones de un decreto. En este caso nos dice, las entidades se encuentran facultadas. Inclusive cuando se presenta, más adelante vamos a ver la modificatoria de presupuesto en el expediente técnico, si supera los 15%, ¿qué dice la ley? Debe ir a Contraloría. Ya no se aplica eso. Puede pasar y no hay problema, se presenta directo a la entidad, nos dice el decreto. Entonces seguimos en esta parte. Las entidades se encuentran facultadas para acordar con el ejecutor de obra y supervisor de la obra modificada, contractuales que permiten implementar medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID, dispuestas por los sectores competentes y otras que resulten necesarias para la reactivación de la obra, debiendo reconocer el costo que ella demande. En caso que el supervisor de la obra no pueda continuar prestando sus servicios o no pueda continuar prestando con el mismo personal clave, dice el decreto, la entidad autoriza el inicio o reinicio de la obra previa designación de un inspector. ¿Quién es el inspector? La ley de contratación, cuando hay vacíos, obviamente un decreto no es completo, entonces cuando hay vacíos en los decretos, tenemos que acogernos
a la ley de contrataciones del Estado. Y la ley de contrataciones del Estado también autoriza la contratación de un inspector en las obras, siempre en cuando no haya todavía un supervisor o todavía no se haya hecho el concurso eh, para un supervisor. Entonces, el inspector viene a ser el personal de planta o un personal que está trabajando en la entidad, que ha empezado a trabajar la entidad, tiene vínculo con la entidad y puede asumir el cargo que amerita la disposición complementaria del decreto legislativo 1436. Dice designación de un inspector o equipo de inspectores de acuerdo a la envergadura del proyecto. Eso nos habla la última aprobación de la ley de contratación del Estado, que realiza dicha función hasta la contratación de un nuevo supervisor. Hasta la contratación de un nuevo supervisor, eso no quiere decir de que eh, ya el inspector va a terminar la obra, no. Pero acá hay otro detalle. Cuando nos dice hasta la contratación de un nuevo supervisor y nosotros estamos, bueno, de acuerdo al análisis que yo hice, es de que los procedimientos que estaban para firma de contrato, por ejemplo, los proyectos que estaban para firma de contrato, ¿cómo queda en esta etapa de, de cuarentena o esta etapa de emergencia nacional? Se podrá solicitar el inicio del proyecto, el inicio de la obra. Si yo solicité, por ejemplo, la entrega de terreno, podré solicitar ahora con este decreto que se me haga la entrega de terreno para el inicio de la obra. El decreto no faculta eso. El decreto faculta de que se tiene que agotar estos decretos a través de la culminación de esta emergencia. Hasta esperar de que ya no haya emergencia, recién vamos a poder continuar con los trámites dentro de la entidad. Entonces, en ese sentido, cuando la disposición complementaria del decreto legislativo 1466 nos habla de que hasta contratación de un nuevo supervisor, pues si todavía no termina la obra, tendrá que contratar un supervisor, cesa los servicios del inspector y asume el nuevo supervisor. Eso nos dice el decreto. El personal clave de reemplazo debe cumplir los requisitos establecidos en las bases del procedimiento de selección que originaron la relación contractual. Es decir, la ley de contratación nos habla, cuando se va a contratar un residente, un supervisor, tiene que tener la misma capacidad, experiencia, la capacidad y experiencia frente al residente, por ejemplo. No podemos contratar un inspector que tenga menos experiencia que el residente en este caso. No vayamos a cometer ese error y después nos van a estar investigando el órgano de control, la Contraloría, inclusive otros órganos de supervisión y tener problemas más tarde. El decreto legislativo de la disposición complementaria E nos habla de a solicitud del ejecutor de la obra, la entidad otorga los adelantos directos hasta un 15% del monto original y adelantos para materiales hasta el 25% del contrato original en los siguientes casos. Inicialmente, yo me acuerdo de que los proyectos, más o menos en el año 2012, 13, 14, cuando trabajaba en el área de obras, los adelantos eran de 40 para adelanto de materiales y era de 20 para adelanto directo. En total eran 60. Luego, con el tiempo, se pudo modificar este porcentaje de la entrega de adelanto. Razones, pudieron haber muchas, podrían ser una mejora en la entrega de adelantos o en la mejora de ejecución de obras, no lo sé, pero se redujo a 10 y a 20. Yo me acuerdo en una obra en la selva de Perú específicamente, creo que es Apayaco, al inicio de los proyectos se solicitaban los adelantos eh, después de la firma de contrato. Tiene 7 días y solicitaban el adelanto directo, la cual una obra grande, creo que era de 40 millones, no me acuerdo bien, lo vamos a poner como ejemplo. Solicitaron el adelanto del 20%.
y consiguientemente solicitaron el adelanto para materiales 40%. En total se otorgó 60% solamente en la primera semana del inicio de obra, a lo cual el contratista desapareció. Esto fue noticia a nivel nacional. Si ustedes googlean van a encontrar ese caso. Especialmente fue sonado, inclusive creo que dio en panorama. Entonces, con 60% desapareció el contratista. El alcalde estaba prófugo, el gerente municipal también, el administrador con responsabilidad penal y así sucesivamente. Pero tenían una carta bajo la mesa, que era eh, ejecutar las cartas fianzas por el 40 y 20 y así recuperar todo el monto otorgado. Pero resulta que estas cartas fianzas también no tenían fondos, eran falsas. Entonces aquí la policía, la fiscalía presume de que había una organización delictiva. Entonces, me imagino yo que a raíz de eso, que no sucediera ese tipo de problemas, se redujo abruptamente estos entrega de adelantos y se tomó otros mecanismos para poder hacer entrega de estos adelantos. Ahora, con las nuevas disposiciones por el estado de emergencia, los adelantos ya ahora son 15% y 25% específicamente. Dice, para solicitar esto, los contratos donde no hubiera previsto la entrega de adelantos, no deberían haber solicitado adelantos, y en los contratos donde aún no se hubieran entregado los adelantos. Contratos en donde ya se hubiera otorgado adelantos. En este caso se otorga la diferencia hasta alcanzar los porcentajes indicados precedentemente. Se puede solicitar los adelantos hasta el último día de la ejecución de la obra. Sí se puede solicitar, siempre en cuando no haya solicitado el total del porcentaje indicado en la ley, en este caso en el decreto. Muy bien, el caso de ejecutor de obra solicite adelanto se debe acompañar, perdón, antes de pasar, no va a ser la misma cantidad, obviamente no puede solicitar los últimos días de ejecución 25%, se supone que ya solicitaste 10, te falta solamente un 2-3%, ya puedes solicitar. Quiere decir que en el último día vas a solicitar los 25, no tendría sentido, después cómo amortizas todo eso. Muy bien, en caso del ejecutor de la obra solicite adelantos, debe acompañar la garantía por el mismo monto solicitado. La presente disposición puede aplicarse también para aquellos contratos de obra o supervisión de obra en los que durante la paralización generada a consecuencia del estado de emergencia producida por el COVID se hayan aprobado ampliaciones de plazo parciales o se haya formalizado entre las partes la suspensión del plazo de ejecución. En este último caso, a través del presente procedimiento, se pueden modificar los acuerdos a los que haya arribado las partes para la suspensión. Entonces, lo que les decía, antes el adelanto directo era el 20%, materiales 40%, la ley de contrataciones del Estado, el reglamento, ¿no? Ya descendieron a 10% y a 20%, y ahora con el decreto legislativo 15% y el 25% respectivamente. Muy bien, entonces, en sus disposiciones complementarias, el decreto legislativo nos habla. La implementación de la presente disposición se efectúa con cargo al presupuesto institucional. Esta es la pregunta del millón que al final vamos a tocar. ¿Cómo la entidad de tanta solicitud de ampliación de plazo, incluido el presupuesto, va a tener que agenciarse este presupuesto para poder otorgarle a las obras? Entonces aquí nos da un alcance la disposición complementaria del decreto legislativo, nos dice de que la presente disposición efectúa con cargo al presupuesto institucional de la entidad pública que autoriza la reactivación de la obra pública paralizada, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público. El organismo supervisor de contrataciones del Estado, la OCE, en un plazo máximo de 7 días hábiles, contados a partir de la vigencia de la presente disposición, emite la directiva que establece los alcances y procedimientos. Entonces, aquí la entidad tendrá que trabajar arduamente para poder responder no solamente a las solicitudes de ampliación de plazo, sino también
al cumplimiento del presupuesto que están solicitando al reinicio de los proyectos las empresas contratistas. Muy bien. Entonces, por último, respecto al Decreto Supremo 101, la reanudación de las actividades incluidas en las fases de la reanudación de actividades del presente Decreto Supremo se efectúa de manera automática una vez que las personas jurídicas hayan registrado su plan para la vigilancia, prevención y control del COVID-19 en el sistema psicológico del Ministerio de Salud. ¿Qué debemos tener en cuenta aquí? Debemos tener en cuenta la consideración, los lineamientos para la vigilancia de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a este COVID, aprobados por ¿cuál resolución? La resolución ministerial 239 de 2020 y sus posteriores adecuaciones, así como el protocolo sectorial correspondiente cuando el sector lo haya permitido. Muy bien. Hay otra disposición que es el comunicado OC5, comunicado número 5, donde el organismo supervisor de contratación del Estado, en el marco de las normas que establecen medidas excepcionales para contener la propagación del coronavirus, hace de conocimiento lo siguiente en relación con la ejecución de contratos. El 1, el 2 y el 3 habla de servicios, no lo vamos a tocar, pero el 4, señalado en esta diapositiva, nos dice: en el caso de contratos de obras, además de ser aplicable al procedimiento para la ampliación del plazo, también se configuran las causales para posponer el inicio del plazo de ejecución, así como para suspender el plazo de ejecución de contrato, correspondiente a las partes de contratos adoptar el acuerdo respectivo, en forma que no vulnere el mandato de aislamiento o inmovilización social. Muy bien, nos habla de posponer el inicio. Yo quiero hacer un hincapié donde se utiliza el término, como dice el organismo supervisor de contratación del Estado, donde nos dice que en los contratos de obra, el procedimiento para la ampliación del plazo configura las causales para posponer el inicio del plazo de ejecución, así como la suspensión también. Muy bien. A esto se refiere cuando, por ejemplo, hay expedientes técnicos que estaban aprobados con resolución y ya estaba entrando a una etapa de evaluación para poder hacer el procedimiento de selección y que se empiece a ejecutar. Lo que nos dice todo este comunicado y las normas, que este expediente no puede entrar a una convocatoria para su ejecución, sino lo que se tiene que hacer es prácticamente rehacer el expediente. Se tiene que abrir nuevamente el expediente y modificar, incluido, por ejemplo, los precios, costos, el plazo de ejecución. Si era, por ejemplo, estaba elaborado para 5 meses, pues con todo este problema, seguramente se va ahora a aprobar para 8 meses. Y entre otros aspectos muy importantes, ¿no? Finalmente se invoca a las entidades y contratistas a observar el principio de equidad, dice el comunicado número 5, consagrado en literal 1 el artículo 2 de la Ley de Contratación del Estado, según el cual las prestaciones y derechos de las partes deben guardar una razonable relación de equivalencia y proporcionalidad. Seguimos recordando qué nos dijo el Decreto Supremo 80, otro decreto que también aprueba la reanudación de las actividades económicas de forma gradual y progresiva dentro del marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por las graves circunstancias que afectan la vida de la nación a consecuencia del COVID. El Decreto Supremo 80, aprobado el 20 de marzo de 2020, en el sector construcción, que habla de varias actividades, lo que nos importa a nosotros es construcción, pues habla del reinicio, como ya vimos en la fase 1, que debería
reiniciarse los proyectos del Plan Nacional, los proyectos de la Autoridad de Construcción de los Cambios, 56 proyectos de transporte, de comunicaciones, 36 obras de saneamiento, actividades de infraestructura agraria, proyectos inmobiliarios priorizados, proyectos agrarios, inversiones de optimización de ampliación marginal, rehabilitación y reposición, acceso de agua y alcantarillado de las comisarías, hospitales y colegios, industrias y servicios conexos a la construcción. Con este decreto, también no sé si ustedes han salido alguna vez a hacer sus compras a la calle, no han tenido algún tipo de excusa, aparecía en el permiso laboral en el sistema, eh, justamente por este decreto, de que eres trabajador de actividades de infraestructura agraria, eres trabajador de rehabilitación de drenes, eres trabajador de proyectos inmobiliarios y así sucesivamente, mantenimiento de hospitales y etcétera, etcétera. Entonces había esas opciones porque este decreto se había aprobado. Anteriormente no había, ahora sí ya existe, inclusive porque este decreto autorizaba el reinicio de estas actividades en estos sectores. También el decreto Supremo 89 de 2020, la PCM, se aprobaban los criterios de focalización territorial y la obligatoriedad de informar incidencias. Esto a través de la resolución ministerial 89, del 7 de mayo de 2020. Dice en el numeral 3, proyectos inmobiliarios priorizados. En la fase 1 de renovación de las actividades se han priorizado. A. Proyectos inmobiliarios. ¿Involucran quiénes? Edificación en terreno privado. En caso de obras de edificaciones residenciales, solo las multifamiliares, conjuntos residenciales. Involucran obras de edificación en terreno estatal referidas a educación, salud y seguridad nacional, que se encuentran en la etapa de construcción, excavación, estructuras, desde la cimentación hasta el vaciado de techos y acabados. Obviamente el decreto supremo, aprobado el 7 de mayo, ya daba autorización a la reanudación de algunas actividades. Esto mucho antes de que saliera el 80, antes que saliera el 101 y otros decretos que ya están aprobando la fase 2. Esto era en la fase 1. ¿Por qué? Porque se ha hecho un análisis de la importancia de estos proyectos en excavación, en estructuras, siempre en cuando se tomen las medidas necesarias, los protocolos establecidos en los decretos del Ministerio de Salud. Muy bien. Hay otra resolución que es del Ministerio de Salud, la 239 de 2020, nos habla de los lineamientos para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID. Esto aprobado el 28 de abril del 2020. En el 3.2, objetivo específico de la resolución ministerial, nos dice establecer lineamientos para la vigilancia, prevención y control de salud de los trabajadores que realicen actividades durante la pandemia. Establecer lineamientos para el regreso y reincorporación al trabajo profesional, de salud, de servicio, seguridad y salud en el trabajo, tamaño de la empresa. Esto de salud y seguridad y salud en el trabajo es un tema bastante amplio. Es un tema en el cual existen especialistas que dictan este tipo de conferencias, charlas, inclusive la implementación en las empresas, en las obras, respecto a seguridad y salud en el trabajo. Esta ley fue aprobada el 1 de junio del año 2012, la ley 29783, modificada con la ley 30222 del 11 de julio del 2014. Establecen alcances cuando hay, por ejemplo, más de 20 trabajadores en un sector determinado, ya se debe contar con protocolos específicos, se debe contar con una junta de trabajadores y entre otros aspectos. Por ejemplo, aquí también podemos ver en el cuadro, dice esta resolución ministerial 239, que cuando la empresa tenga, o el centro de trabajo tipo 4 tenga más de 100 o 500 trabajadores, ya debemos
contar con un médico, ya debemos contratar un médico. Y ahorita, en esta situación, estamos viendo prácticamente un déficit de profesionales en el sector salud. Hay profesionales que han renunciado, hay profesionales que ya han dejado de trabajar porque no quieren exponer su vida, la de ellos ni la de su familia, en este sector. Entonces, conseguir un médico para, tal vez si nosotros en la obra tenemos más de 100 trabajadores, va a ser un poco tedioso. Dice, cuando nosotros tenemos de 21 a 100 trabajadores, debemos contar con un empleador y una enfermera. Hasta 20 trabajadores de la misma forma. Cuando es hasta 20 trabajadores, solo con un empleador. En las obras de más de 500, que sí las hay, ¿cierto? Ya debemos contar con médico, enfermera y empleador. Para casos de centro de trabajo tipo 3, 4 y 5, que vamos a dar lectura, se considera todas las actividades económicas, incluidas y no incluidas en el Decreto Supremo 398 de Salud, el Ministerio de Salud. Vamos a ver entonces qué se hace referencia a este plan para la vigilancia, que todo el mundo habla, que ahorita todas las empresas están buscando especialistas para poder hacer ya su plan. No es, yo les recomiendo, señores artistas, señores empresarios, especialistas, que no hagan un copy-pega de los planes, porque esto a futuro puede acarrear muchos problemas. Hemos visto en una de las fases del reinicio de obra, publicado por el Ministerio de Economía y Finanzas, que la última fase es la verificación del cumplimiento de este plan. Si nosotros, por ejemplo, copiamos un plan X de una empresa X a una empresa Y, no va a ser igual jamás. La envergadura de la obra es diferente, la cantidad de trabajadores es diferente, el tipo de obra es diferente, el sector es diferente, las exposiciones frente al riesgo de este virus es diferente por el clima, la posición de la cantidad de trabajadores, el lugar de donde se guardan los materiales, el lugar donde se guardan, por ejemplo, eh, los materiales de salud, los comedores, los pasamanos, todo prácticamente es diferente de una u otra obra. Ahora habrán empresas que manejan 2, 3, 4 obras. Sí hay empresas que manejan. ¿Cómo será el plan para que ellos presenten el tipo de plan de estas empresas? El tipo de plan de presentación de estas empresas van a ser un plan genérico y un plan para cada obra. No es que yo presente un plan ya como empresa, yo manejo cinco obras, yo presento un plan para todos. No, no es así. Entonces dice, lo que refiere al plan, más o menos, voy a mostrar un ejemplo de un plan que se realizó. En todo centro laboral, a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, se deberá elaborar un plan, lo que nos dice el Ministerio de Salud. Un plan prevención y control de COVID, cuya estructura descrita en el anexo 4 debe incluir lo siguiente: datos de la empresa, datos del lugar de trabajo, datos del servicio, introducción, objetivos, nómina de trabajadores, procedimientos obligatorios de prevención, procedimientos obligatorios para el regreso y reincorporación al trabajo, responsabilidad de cumplimiento del plan, presupuesto y proceso de adquisición de insumos, documento de aprobación del Comité de Seguridad, entre otros aspectos. Imagínense ustedes de que ya hemos presentado el plan y ya está aprobado el plan y estamos empezando el inicio de las actividades en la obra y alguien empiece a toser. Y aquí debemos tener prácticamente un tema de responsabilidad, salud prácticamente. No es que yo un plan voy a, como digo, copiar y pegar y ya hasta quiero que se inicie, no. Aquí se deben dar las charlas permanentes, inclusive
al inicio, al intermedio y al fin de semana, que ya se va a reiniciar. La charla debe ser permanente en el uso de mascarillas, en el uso de herramientas de trabajo, en el uso del lavado de manos, en el uso del transporte público, en la cual se desplazan mis trabajadores. Si bien es cierto, en uno de los alcances de esta ley de seguridad y salud en el trabajo y los protocolos del Ministerio de Salud, nos hablan de que los trabajadores deben tener en consideración el transporte a la cual van a llegar a las obras. Por ejemplo, no va a ser el mismo tratamiento al trabajador que está llegando a la obra en un transporte público o el trabajador que está llegando en bicicleta. Entonces se va a tener mayor cuidado con el trabajador que está utilizando el transporte público. Se le tendrá que designar un trabajo que no tenga que ver mucho con con la reunión de otros trabajadores masivamente. Por ejemplo, el uso de mascarillas. Yo no soy experto, obviamente, en temas de uso de mascarillas, ni en temas de salud, pero los expertos recomiendan de que las mascarillas deben ser eh, utilizados por el personal que está en constante y mayor riesgo. Por ejemplo, las mascarillas deben utilizar el personal de limpieza, el personal de vigilancia y el personal de portería. Esto nos habla el reglamento. Entonces, si nosotros, por ejemplo, esas cosas pequeñas no tomamos en cuenta, y va a llegar SUNAFIL, porque el proceso nos habla de que SUNAFIL va a llegar en cualquier momento a las instituciones a verificar el cumplimiento del plan, nos van a paralizar nuevamente las. Como lo decía en este ejemplo, alguien llega a la obra y empieza a toser. ¿Cuál es el protocolo que debemos seguir? No es solamente presentar el plan, es socializar el plan a los trabajadores en la obra. Por ejemplo, ¿qué protocolo debo seguir cuando un trabajador presenta síntomas? ¿Cuál es el protocolo? ¿Dónde debo ir? ¿Qué debo hacer? ¿Debo aislarlo automáticamente de la institución o de la obra? Se debe dar comunicado a la entidad de salud y debe estar en cuarentena esta persona. Identificar los materiales que este señor utilizó durante las 72 horas anteriores y con qué personas ha estado en contacto en la obra hace 72 horas y aislar a esas personas. Entonces, solamente por no obedecer tal vez un tipo de protocolo, nuevamente vamos a tener que paralizar la obra hasta que se confirme que este señor ya está mejor. Que no vaya a salir que esté positivo, que tenga pues, el COVID, ya en su análisis salga positivo, y vamos a tener que tomar acciones en la cual se va a deslindar responsabilidad. ¿De quién así la responsabilidad de que este señor no se le haya detectado a tiempo? Inclusive hablamos de los personales que tienen mayor de 60 años, ¿no? Hablamos de las declaraciones juradas, no vale mentir, no vaya a ser que el trabajador de más de 60 años esté subido de peso, tenga diabetes, tenga hipertensión, haga una declaración que está muy bien de salud, más de un niño de 10 años. Entonces este personal va a ingresar al trabajo y va a ser muy propenso de contraer rápido este virus y de contagiar al personal, a los demás trabajadores. Entonces, esa declaración también, por ejemplo, es un tema penal, no hay que exponer en la vida de los demás trabajadores. Para eso va a existir, por ejemplo, tiene que existir en la obra un tamizaje de llevar el control de salud de los trabajadores. Por ejemplo, se me ocurre, ¿no? Hacer una base de datos donde el trabajador cada día reporte su temperatura. El día lunes tuvo temperatura
37, martes 37.5, miércoles 38, y así sucesivamente. Vamos a ver el gradual, vamos a ver el historial prácticamente. Y eso es un tema prácticamente de adecuación a esta emergencia sanitaria que existe en el país. Y tal vez tomando todos los protocolos de manera muy correcta como debe ser, vamos a evitar de que el personal nuestro contagie. Imagínense perder a trabajadores muy especialistas en el campo de su trabajo, especialistas en saneamiento, especialistas en electrificación, especialistas en estructuras, en puentes. Imagínense que los trabajadores, ingenieros, expertos se puedan contagiar y ya no prescindimos de sus servicios. Va a ser muy difícil ahora en tiempos de COVID conseguir un trabajador especialista en ese campo. Imagínate, ya conseguimos uno, estoy en Huánuco, uno de Tacna, no va a poder viajar. Uno de Lima, no, ya está ocupado en otra obra. Para viajar ahora en un bus interprovincial, no sé cuánto está cobrando, creo que de manera ilegal cobran de los transportistas, no sé cómo están haciendo, pero nadie puede viajar. Entonces, no nos arriesguemos. ¿Va? Si vamos a tener que trabajar con nuestro personal, cuidemos. En todo centro laboral, a través del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo, se elabora el plan para la vigilancia, prevención y control de COVID en el trabajo. El mismo que debe ser remitido al Comité de Seguridad en el Trabajo o el Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, según corresponda para su aprobación en un plazo máximo de 48 horas. El plan para vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo debe incluir actividades, acciones e intervenciones que aseguren el cumplimiento de los lineamientos específicos establecidos en el numeral 7.2. El plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo debe especificar que el número de trabajadores, el riesgo de exposición del COVID, si son muy alto, mediano o bajo riesgo, las características de vigilancia, prevención y control por riesgo de exposición. Todo empleador debe registrar el plan para la vigilancia, prevención y control de COVID-19 en el trabajo. En el Ministerio de Salud, Instituto Nacional de Salud, a través del sistema integrado COVID. En el proceso de implementación se deberá remitir el plan por mesa de partes virtual. En el 7.16 nos dice que el plan para la vigilancia, prevención y control del COVID en el trabajo será accesible a las entidades de fiscalización, a eso me refería en el proceso final de la reactivación de la obra. Estos planes serán accesibles por SUNAFIL, y tal vez no también por SUNAFIL. Si yo soy entidad pública, puedo ir un poco más allá, porque tal vez SUNAFIL no cuenta con la capacidad de personal para vigilar todas las obras y los proyectos, no. Si no puedo esto ampliar al órgano de control institucional. ¿Para qué? Para las acciones de su competencia. Para tal efecto, el Ministerio de Salud establecerá los diferentes niveles de acceso. Entonces, ¿esto para qué? Para tener un control excelente o un control eficiente de la ejecución de obras y que nadie resulte víctima de este virus. Acá tenemos un ejemplo de un plan de vigilancia que es de la Municipalidad Distrital de La Victoria. La empresa se llama Obras y Servicios RACI e IRL. La obra se llama Renovación de Pavimento y Veredas, Girón, Cabo Julián, Alarcón, Cuadra 1, Zona 1, Distrito de La Victoria, Provincia de Lima, Departamento de Lima. Rápidamente vamos a ver el ejemplo, dice datos de la empresa, datos, casi el índice. El numeral 7 nos habla de procedimientos obligatorios de prevención, donde nos dice 7.1, limpieza y desinfección en los centros de trabajo. Se realizará la desinfección diaria del área de oficina, vestuario y almacén de obra. También se implementará en obra una zona de control de desinfección de utensilios, equipos y herramientas a utilizar por el personal profesional, y así sucesivamente va describiendo cómo va a ser la limpieza y desinfección en la obra. ¿Qué tipo de alcohol, por ejemplo, se va a utilizar? Por ejemplo, si es un edificio, cada cuántos pisos, un edificio de 20 pisos, cada cuántos pisos se va a utilizar
por ejemplo, el lavador de manos o el alcohol en gel. Eso ya va a depender del detalle de cada tipo de proyecto, construcción que se está realizando en diferentes sectores. Por ejemplo, en una carretera no amerita mucho cuidado de estarse lavando la mano, por ejemplo, a cada rato. No. ¿Por qué? Porque ahí a lo mucho trabajan un obrero, alguien que está poniendo las señaléticas o la señalización vertical en 2 o 3 trabajadores y en una distancia prudente ya no ameritan mucho. Entonces, por eso digo, difiere mucho y varía bastante el tipo de obra que se va a hacer, los procedimientos obligatorios que se va a escribir el plan. Cada uno es responsable de hacer su plan específico para poder reiniciar su obra. El éxito del reinicio de las obras está siempre en la elaboración de los documentos, de los procedimientos efectivos. Otro ejemplo, de realización de una evaluación de descarte de personal de obra. Aquí, por ejemplo, la empresa menciona la compra de un aparato para poder medir la temperatura de las personas al ingreso, ¿no? Consiste en el control de temperatura corporal diario. Esta figura 2, al reinicio de la obra, cuando un trabajador nuevo ingrese a la obra o cuando un trabajador exprese algún síntoma asociado al COVID, debiendo identificar resultados compatibles con los signos clínicos de contar con la sintomatología COVID, en cuyo caso la persona que presente estos síntomas debe ser separada y seguir los procedimientos establecidos por la autoridad sanitaria. Por los signos clínicos de sintomatología COVID en un trabajador es fiebre más de 37 grados, tos y falta de aire, por ejemplo. Si en este aparato nosotros vemos más de 37 grados, automáticamente debemos tomar una decisión, aplicar el protocolo. Pero son cosas sencillas que nos demanda el plan, y el plan aprobado va a servir para el reinicio de obra. A eso se refiere, pero los detalles, como ejemplo, lo estoy pasando en este momento. Hay otro cuadro, nos dice la ficha de sintomatología COVID para el ingreso del trabajo y declaración jurada. Aquí, por ejemplo, ya se ha elaborado una ficha. Esta ficha de declaración jurada no está contemplada en los artículos, es una elaboración de la empresa que estoy tomando como ejemplo. Acá dice, por ejemplo, he recibido explicación del objeto de esta evaluación y me comprometo a responder con la verdad. Empresa o entidad pública, programa de compensación para la competitividad. Apellidos y nombres, pone los apellidos y nombres, el área de trabajo. Obviamente esto se va a imprimir a los trabajadores que ameriten tener una declaración jurada. Y esto va a estar aprobada en el plan. En los últimos 14 días he tenido algunos de los síntomas siguientes y tienes que especificar, ya habiendo puesto los datos. Sensación de alza térmica o fiebre, sí o no. Tos, estornudos o dificultad para respirar, sí o no. Expectoración o flema amarilla o verdosa, contacto con personas con un caso confirmado de COVID. ¿Está tomando alguna medicación? Detallar cuál o cuál. Entonces, este ficha de sintomatología también nos va a ayudar a tener, tal vez lo podríamos hacer primero con una ficha de declaración jurada y luego descargarle la base de datos de la computadora, ya siendo un programa específico de los trabajadores. Cosa que yo tengo, por ejemplo, en mi estructura organizacional, el organigrama, puedo tener establecido el trabajador que me ha marcado sí, o no, con los más riesgos, haciendo un análisis. Yo en el sistema lo puedo tener en rojo, con mayor riesgo, y con quiénes está. Se logra detectar, por ejemplo, un caso de riesgo ya con un síntoma mayor, puedo aislarle a esas personas. Entonces, la estructura de la organización también amerita un control del personal a través de varios dispositivos, que es, por ejemplo, en este caso, la ficha de sintomatología. Otro nos dice, el plan debe contener el lavado y desinfección de manos obligatorio. Debemos explicar. La explicación en este ejemplo nos dice, el responsable de seguridad y salud de los trabajadores será el responsable de realizar la vigilancia y salud de los trabajadores en el marco del riesgo ante el COVID-19.
para lo cual deberá verificar el siguiente procedimiento. El personal que llegue a elaborar a obra, previo ingreso a vestuario, deberá de realizar el lavado de manos correspondiente, mínimo 20 segundos, como manda la OMS, incluido y el Ministerio de Salud también. El lavatorio portátil, colocado en obra, el cual contiene agua potable, jabón líquido, un mecanismo que evita el contacto con las manos del grifo. Nos dice el esquema de monitoreo, figura 4. El ingreso, zona de control previo, zona de control de desinfección, zona de control de vestuario, zona de control de trabajo. Bueno, por ejemplo, esto se ha elaborado para presentar, esta empresa ha elaborado para presentar este plan, y he visto en varias partes que hablan de este tipo de esquema de monitoreo, que es algo muy sencillo, pero que deberían aplicarlo los proyectos y las obras. Zona de control previo, luego la zona de control de desinfección y la zona de control de vestuario. En la zona de control de trabajo ya van a estar los trabajadores aptos y desinfectados para empezar a laborar, pero se tiene que pasar por este tipo de control. Si la entidad, por ejemplo, o perdón, si las obras no tienen estas zonas de control, pero sí lo identifican en el plan, UNAFIL va a verificar esto, está en el plan, pero no se implementa en obra, aún no se implementa, o nadie pasa por la zona de control, hay otra puerta de acceso, entonces vamos a tener problemas muy serios. Se mantendrá una dotación constante de agua potable, también indica el ejemplo, jabón líquido y papel toalla, mismo que será verificado por el responsable de seguridad y salud en el trabajador. Penúltimo ejemplo, dice, se colocarán carteles informativos. Aquí vemos un megáfono para las charlas al personal. En 7.5 dice medidas preventivas colectivas. El responsable de la seguridad y salud de los trabajadores será el responsable de dirigir el accionar de las medidas colectivas que se implementarán en obra bajo el marco de riesgo anti-COVID, para lo cual deberá verificar el siguiente procedimiento. El personal deberá trabajar en ambientes ventilados. Al respecto, la zona de trabajo a campo abierto, por tanto, se cumple con la ventilación necesaria. Acá, por ejemplo, si es saneamiento básico, acá, por ejemplo, ya han terminado de enterrar o están abriendo, creo, una tubería o están haciendo, creo, una carretera, ahí no hay mayor problema, porque cuando es una zona ventilada no hay mayor propagación, pero cuando es una zona cerrada, sí. Por ejemplo, en tema de edificación, ahí sí va a haber que implementar otro tipo de medidas preventivas colectivas que demandan protocolo. Equipos de protección del personal, por ejemplo, las conocidas APP. Aquí también se hace un detalle de los equipos que va a utilizar el trabajador. En obras siempre el trabajador se ha distinguido por equipos de protección. Inclusive se puede ver cuando uno iba a obras a verificar los trabajos. Por ejemplo, yo trabajé en la área de supervisión de obras casi 8 años y con los ingenieros íbamos a verificar los proyectos, y aquí en este aspecto se podía uno dar cuenta quién era el ingeniero, porque llevaba un tipo de casco de un color diferente, el operario de la misma forma y el obrero también. Entonces, adicionalmente a ello y a la protección personal, se van a utilizar, por ejemplo, la mascarilla, eso ya es conocido por todos, y otros equipos de implementos que podría utilizar el trabajador, que los que elaboran este tipo de planes tienen que ser muy específicos, conocer la realidad del personal del proyecto. Hay un trabajo amplio, sí. El tiempo corre en contra, sí. Hoy día es el día 3
Ya nos quedan 12 días nada más para elaborar el plan. Entonces tenemos que correr con eso. Tenemos que, yo no, por ejemplo, yo voy a contratar a alguien, un especialista de, de Lima, estando en Huancayo, pues tendría que enviarlo todos los datos habidos y por haber de la obra para que haga el plan. Pero si es alguien que está dentro de la misma obra, un especialista, también lo puede elaborar él porque conoce la realidad. Entonces, va a ser muy importante la especificación de la elaboración de este plan. Muy bien, pasamos entonces a ver la resolución ministerial 87-2020, aprobada el 7 de mayo de 2020. En el artículo 2 de esta resolución ministerial nos habla de una aplicación complementaria. El protocolo sanitario aprobado en el artículo procedente en la aplicación complementaria, lineamientos para la vigilancia de salud de los trabajadores con riesgo de exposición a COVID, aprobados por resolución ministerial 239-2020, artículo 3, deja sin efecto la resolución ministerial 85, en la cual nos hablaba de los lineamientos de prevención y control frente a la propagación del COVID-19 en la ejecución de obras de construcción. Entonces, la resolución ministerial 87 menciona el protocolo sanitario del sector vivienda, construcción y saneamiento para el inicio gradual e incremental de las actividades en la reanudación de las actividades. En el ámbito de aplicación, esta resolución nos habla, el protocolo es el alcance nacional y de aplicación obligatoria. Nadie puede reiniciar sin este protocolo. Obligatoria para todos los actores del proceso edificatorio, para el personal que elabora en la ejecución de la obra de construcción, así como para todas las personas que por cualquier motivo ingresen al área de ejecución de la misma. El protocolo es aplicable de manera complementaria a la normativa vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo en la ley que ya les había mencionado. También nos habla de la responsabilidad del residente y la responsabilidad del supervisor. No vaya a ser de que, como les decía en el ejemplo, que un trabajador obrero se haya contagiado en un lugar específico y este señor va a declarar de cómo se ha contagiado. Por ejemplo, va a decir, yo utilicé va a decir que es el almacenero. Va a decir, pero señor, usted no ha utilizado la mascarilla, no ha utilizado el alcohol gel, no han desinfectado su área de trabajo. Y el señor va a decir, no, a mí nadie me ha dicho que yo debo utilizar, o acá nadie venía a desinfectar, por lo tanto, yo me contagiaba. Entonces, aquí la resolución ministerial habla de la responsabilidad del residente y del supervisor. Entonces, señor supervisor, dígame usted, es responsable de este caso. No, a mí nadie me ha dicho que yo debo decirle al señor que debe cuidarse de esta forma. No, la resolución ministerial 87 en el inciso C habla de la responsabilidad donde garantiza la ejecución del presente protocolo en cada una de las actividades de su cargo que se desarrollen en las diferentes etapas del proceso edificatorio. Asimismo, nos habla de la responsabilidad del supervisor y del profesional de salud de obra el hacer cumplir las disposiciones del presente protocolo en lo que corresponde. El presente protocolo se aplica en las diferentes etapas de la ejecución de la obra, fase inicio o reinicio de las actividades, fase de ejecución y fase cierre, conformidad, recepción y liquidación de obra. Entonces aquí el residente y el supervisor no pueden decir que yo no sabía, yo no conocía, yo no tengo la culpa. Sí, acá dice el responsable del cumplimiento de estos protocolos son el residente y el supervisor. En la resolución ministerial 87.6.2 nos habla de medidas preventivas en la fase de inicio y reinicio de actividades a ser implementadas por los actores del proceso edificatorio. En la G, en el inciso G nos habla planificar las actividades a fin que durante la jornada laboral el personal pueda mantener la distancia de seguridad 1.5 metros, metro y medio, de entrada y salida durante la permanencia de la obra, y reorganizar en la medida de lo posible el acceso escalonado del personal a la obra.
Si el área de las instalaciones no garantiza esta medida, se deben programar turnos de uso de manera que las áreas mantengan un uso máximo del 50% de aforo. Esto es muy importante. Tenemos nosotros la cantidad de trabajadores, la misma cantidad antes de que exista esta crisis, antes del estado de emergencia, no podemos tener la misma cantidad. ¿Eso dónde lo dice? En las señaléticas. Debemos cambiar eso. Trabajaban en un área de edificación, en un pabellón, 20 personas, ahora deberían trabajar 10. Y así sucesivamente. En el I nos habla evaluar, identificar las actividades que involucran a la aglomeración de personal, favoreciendo el trabajo individualizado a través de los turnos escalonados de trabajo o implementación de otras medidas que eviten esta aglomeración del personal en las instalaciones, estando permitido el uso del 50% del aforo de cada área. Muy bien, también nos habla esta resolución en el 6.3, medidas preventivas en la fase de ejecución y fase de cierre a ser implementadas por los actores del proceso edificatorio. Acá nuevamente hago mención ustedes pueden ver acá el cuadro donde se establece la zona de control. También está esto en el plan. No solamente eso, sino también, por ejemplo, acá hago mención a una cámara de edificación, a un comedor adicional. Todo esto, por ejemplo, se va a ir sumando en un monto presupuestario que vamos a tener que modificar las partidas, por ejemplo. Si se tiene que modificar las partidas como se tiene que modificar, debemos hacerlo. Por ejemplo, pero no todo, no es necesario modificar todas las partidas. Si en un proyecto, por ejemplo, hay 300 partidas, no quiere decir que las 300 partidas voy a modificar, no. A medida que voy avanzando y la identificación de riesgos y implementación de protocolos, tengo que ir modificando las partidas. Seguramente de una partida en una obra de 300 partidas, 100 se modificarán dependiendo del tipo de obra, o 150. Esto incluye aumento de presupuesto. Todo eso se tendrá que hacer y presentar. No quiere decir de que ya por el estado de emergencia vamos a modificar todas las partidas, no es. Las medidas de prevención del personal externo a la obra a ser implementadas por los actores en proceso licitatorio, los documentos que ingresen a la obra deben tener un periodo de espera de 24 horas previo a su uso. Medidas para la operación de maquinaria pesada a ser implementadas por los actores del proceso licitatorio y por el personal. Medidas de protección del personal con síntomas de contagio a ser implementadas o por los actores del proceso edificatorio. Muy bien. Entonces, la resolución ministerial 257 desaprueban diversos protocolos sanitarios. Aquí el MTC sacó sus propios protocolos, aprobó sus propios protocolos. Lo ideal sería que todos los sectores, ministerios y las instituciones emitan sus propios protocolos aprobados. El Decreto Supremo 103-2020 también nos habla de procedimientos de selección de trámite. Para los procedimientos de selección de trámite, las entidades públicas adecúan sus requerimientos de corresponder a los protocolos sanitarios y disposiciones que dicten los sectores y autoridades competentes y verifican la disponibilidad de recursos dentro de los 5 días hábiles siguientes al emitido del presente Decreto Supremo. En caso de procedimiento de selección para la contratación de bienes y servicios, dentro de los 15 días hábiles siguientes del día emitido el presente Decreto Supremo, en el caso de procedimiento de selección para contratación de obras y consultoría de obras. En los plazos señalados, por ejemplo, en el numeral anterior y cuando no se haya previsto la entrega de adelantos, las entidades públicas deben modificar la base de procedimiento de selección, a fin de incorporar dicha posibilidad, pudiendo incluso, para la ejecución de obras, prever o incrementar la entrega de adelantos directos hasta por el 15% del monto del contrato de adelanto de materiales, hasta 25%, como ya lo habíamos indicado anteriormente. Entonces, los que están en trámite, hay contratos, por ejemplo, que se ha firmado
ya justamente el 14 de marzo era el inicio de obras. Han solicitado entrega de terreno. Dice que eso se debe retrotraer para hacer una modificatoria. Inclusive se puede solicitar un nuevo monto de adelanto directo, obviamente con la formulación, y así sucesivamente. Hay expedientes que estaban ya a punto de ser aprobados, expedientes aprobados con resolución que se deberían también modificar, incrementar el monto, obviamente debe incrementar porque ya es diferente el procedimiento de ejecución que se va a hacer en las obras, entre otros aspectos importantes. Aquí nuevamente les muestro eh, las, los adelantos en su creciente, cuánto han sido y cuánto han bajado. Por ejemplo, antes era el 20% directo, adelanto de materiales 40%, luego bajó a 10% el adelanto directo en materiales a 20%. El adelanto directo ahora con la 1486 subió a 15% y adelanto de materiales 25%, total 40%. Entonces, en sus disposiciones complementarias, el decreto legislativo 1486 habla de, de que las obras por administración no están contempladas en este decreto. Tampoco las APPs, tampoco las obras por convenio, solo las obras del régimen general que es de la ley de contratación del Estado. Para poder acceder a solicitar el reinicio de las obras, debemos cumplir los siguientes requisitos, que ya nos quedan solo 12 días. La cuantificación de la ampliación de plazo contractual basada en la ruta crítica de la obra. Obviamente, una ruta crítica modificada. El nuevo cronograma de ejecución que incluye la fecha, inicio o reinicio del plazo de ejecución según corresponde. Programa de ejecución de obra. El calendario de obra actualizado. El nuevo calendario de adquisición de materiales y utilización de equipos, teniendo en cuenta las medidas del sector competente. El plan de seguridad y salud para los trabajadores actualizado. Este plan no quiere decir que yo presento por única vez y ya es el único plan que va a regirse hasta el final, no. Esto va a tener que modificarse a medida que va avanzando la obra. Tiene que ir actualizando, a eso se refiere. El plan de seguridad de trabajo actualizado. No va a ser lo mismo contar con un personal al inicio, por ejemplo, cuando hago excavación, cuando empiezo a hacer o empiezo a utilizar maquinarias, que al finalizar la obra. Entonces, varía antes, durante y después, varía la cantidad de trabajo. Solamente viendo desde ese punto de vista, el plan se tiene que modificar a la cantidad de trabajadores y al tipo de seguridad que ellos deben tener en la obra. Propuesta de reemplazo de personal clave. Cuando se identifique la imposibilidad de este para continuar prestando servicios por razones de aislamiento social. No vaya a ser que el personal estaba trabajando con nosotros ya se hayan desplazado a otros departamentos, como se ha visto en los casos, por ejemplo, que las personas están volviendo a sus departamentos caminando por 5, 6, 7 días, inclusive un mes, creo que están caminando, que han dejado de percibir los ingresos, tenían que volver a su ciudad natal. Entonces, si reiniciamos la obra, no vamos a pedir que ellos vuelvan, porque va a ser imposible que vuelvan. A esto se refiere el decreto que nos dice. Deben presentar propuestas de reemplazo de personal clave cuando se identifique la imposibilidad de este para continuar prestando servicios por razones de aislamiento social obligatorio o medidas similares. Personal clave de reemplazo debe cumplir con los requisitos, obviamente, establecidos en las bases de procedimientos de selección que originaron la relación contractual, es decir, las propuestas de los profesionales. La disposición complementaria B y C, ya inicialmente lo hemos visto, nos da 15 días, las entidades se encuentran facultadas para acordar con el ejecutor de obra y supervisor la modificación contractual que permite implementar las medidas de prevención y control frente a la propagación del COVID. En la disposición D nos habla, en el caso del supervisor de obra no pueda continuar prestando sus servicios o no pueda continuar prestándolo con el mismo personal clave,
la entidad autoriza el reinicio de la obra previa designación de inspector. Hemos dicho quién es el inspector, es el de planta, y tendrá hasta la designación de un nuevo supervisor. La directiva 5, nuevamente para culminar ya, nos habla que en el objeto de establecer disposiciones generales y específicas en el marco de la segunda disposición complementaria, nos dice que regulen el alcance y los efectos económicos del procedimiento excepcional de ampliación de plazo y de la implementación de las medidas para la prevención y control frente a la propagación de COVID. Dice, ampliación de plazo excepcional. El procedimiento para la solicitud y entrega de adelanto, procedimiento para la implementación de las medidas sectoriales, suspensión y ampliación de plazos de obras por COVID. La suspensión del plazo de ejecución eh, nos habla bien claro en el artículo 178 de la Ley de Constitución del Estado. Por acuerdo, cuando eventos no atribuibles a las partes originan la paralización, esto es un evento no atribuible, una emergencia, hasta la culminación del evento. Ello no genera el reconocimiento de mayores gastos generales y por salvo aquellos para viabilizar la suspensión. Eso nos dice en la Ley de Contratación de Estado. Justamente tengo acá a la mano causales de ampliación de plazo, A, noticia atrasos, B, cuando es necesario una ampliación adicional, C, cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados en contrato a precios unitarios. Entonces, el modelo de acta, por ejemplo, cuando hay un acuerdo de suspensión, el estado de emergencia me lleva a dos caminos. Esos dos caminos me llevan a una paralización o a una suspensión. Cuando hay una suspensión, dice debe haber un acuerdo entre el ejecutor y la entidad. Ahora, este modelo, por ejemplo, que vemos acá, no está contemplado en ningún reglamento o disposición de decreto o ley. Es una elaboración en la cual no está contemplada, como les digo, pero podría servir de modelo de acta de suspensión. Acta de suspensión de plazo de ejecución de obra número 1, la fecha, asistentes, apellidos, agendas, suspensión de plazo de ejecución, acuerdos, consideraciones que motivaron la suspensión, entre otros aspectos muy importantes. En realidad, cuando hay vacíos en el decreto, hay vacíos en la ley, uno puede optar por elaborar sus propios modelos, en este caso de acuerdo de suspensión, entre otro tipo de actividades descritas, no descritas en la ley o en los decretos. La suspensión de los procedimientos administrativos quedarían las solicitudes de esta manera. Por ejemplo, si yo solicité mi ampliación de plazo el 3 de marzo, justo antes de que se dicte el estado de emergencia, dice, se supone que el 16, vencido el plazo de solicitud, me deberían contestar. No, perdón, el 16 ya estábamos dentro del estado de emergencia, cuando en esta etapa ya me deberían haber contestado la ampliación de plazo. Pero ¿qué dice el decreto? El decreto nos habla de que se debe resolver y notificar que se resuelva el estado de emergencia. El decreto de urgencia 26, el decreto de urgencia 29, el decreto supremo 87, nos habla de que se dispone la prórroga de la suspensión del cómputo de plazo regulada en el numeral 2 de la segunda disposición complementaria al final del decreto de urgencia 26-2020, ampliado por el decreto supremo 76 y de lo dispuesto en el artículo 28 del decreto de urgencia 29, ampliado por el decreto de urgencia 53. Es decir, que todos estos decretos deben quedar sin efecto y desaparecer el estado de emergencia para poder volver a solicitar una ampliación de plazo. Si hubiese sido otro el caso, si no hubiera sido el caso del estado de emergencia, solicitaríamos una ampliación de plazo excepcional. Entonces, ahí se incluye, por ejemplo, debe finalizar toda la duración de estos decretos,
cuando yo tenía un expediente aprobado, cuando había solicitado entrega de terreno, cuando había, por ejemplo, una observación en la entrega de terreno, cuando tenía contrato firmado, entre otros. Ampliación de plazo del artículo 97. Causales de ampliación, ya les acabo de leer. La directiva 5 nos habla, aquí ya expresamente nos dice que la ampliación excepcional del plazo establece o establecido por el decreto legislativo 1486 para la reactivación de obras, genera la extensión del plazo de ejecución contractual y el reconocimiento de mayores costos directos y gastos generales, considerando el impacto en el plazo del estado de emergencia nacional y la implementación de las medidas para la prevención y control frente a la propagación del COVID. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir de que el plazo a solicitar se tiene que, por ejemplo, ¿a cuántos días vamos a la fecha? Más de 80 días, tiene que incluir en la ampliación de plazo excepcional. El presupuesto de mayores costos directos y gastos generales se debe considerar en el plazo del estado de emergencia nacional. Y esto debe responder la entidad. O sea, la entidad debe tener un área o un personal específicamente para que vea este tipo de solicitudes de ampliaciones excepcionales de plazo. Yo no sé cómo hará la entidad, pero de que tiene que estar un experto ahí verificando si se cumplió o no con los procedimientos de las diferentes directivas o decretos para la implementación y solicitud de la ampliación del plazo, cumplan o no, debería haber un equipo de trabajo dentro de las instituciones, porque si no, esto se va a dar por silencio administrativo prácticamente, o se va a tener que aprobar automáticamente en la no contestación de la solicitud, dado que las entidades tienen solo 15 días para responder. Es decir, una empresa al solicitar hoy día su reinicio de obra presentado el plan, va a tener aproximadamente 15 más 15, un mes aproximadamente. Aprobado esto, ya podemos iniciar la obra, pidas el monto que pidas o eh, tengas el daño o como esté la obra, ¿no? Por ejemplo, más adelante, aquí en otra diapositiva tengo, que cuando la obra está dañada por el estado de emergencia o ha sufrido algún deterioro, también se tiene que solicitar, se tiene que incorporar el gasto dentro de la solicitud de ampliación de plazo. La paralización de obra, ya si vemos acá, hay tres tipos de paralizaciones en realidad. O sea, hay no tres tipos de paralización, sino tres tipos de ampliaciones. No es una solo, no es uno solo, es una, una ampliación general que si yo, por ejemplo, tengo cinco, dos, tres obras, tengo que presentar un plan general o una ampliación explicando cómo está actualmente mi empresa de manera general. Luego, por obras. Y la última es de la ampliación de plazos antes solicitadas, es que ya había solicitado antes el estado de emergencia. Otras causales de la ampliación de plazo es el contratista puede solicitar la ampliación de plazo pactado por cualquiera de las siguientes causales ajena a su voluntad: atrasos y paralizaciones por causas no atribuibles, cuando es necesario un plazo adicional, cuando es necesario un plazo adicional para la ejecución de los mayores metrados, entre otros. La pregunta sería, eh, los adicionales de obra, los adicionales de obra eh, pueden aplicarse en estas, ¿se pueden solicitar o no? Esa sería la pregunta. ¿Cuál sería la respuesta en este caso? Los adicionales de obra no son aplicables porque uno puede solicitar más del 15% y el decreto nos habla de que es factible solicitar porque no va esto ser evaluado por Contraloría. En el estado de emergencia simplemente ingresa a la entidad
y tiene que correr el plazo previsto para poder ser aprobado. Es decir, eh, el adicional de obra ya no está regido a la ley de contratación, sino a los decretos que establecen, que fueron aprobados dentro del Estado de emergencia. Reconocimiento de costos por implementar medidas. Las entidades se encuentran facultadas para acordar el ejecutor de obra y supervisor de obra. Modificaciones contractuales que permiten implementar medidas de prevención y control frente a la propagación. Y la implementación de la presente disposición se efectúa con el cargo presupuesto institucional. Esa era la pregunta del millón. Todos estos lineamientos y protocolos que se va a implementar en las obras tienen que estar descritos en la ampliación de plazo. Tienen que estar descritos actividad por actividad, partida por partida. Ya hemos dicho que no todas las partidas es necesario modificar. La pregunta era, ¿cómo la entidad va a obtener el presupuesto para darle para aprobar estas nuevas partidas? Acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, los costos de la implementación de las medidas de promoción frente a la propagación del COVID dispuestas por los sectores competentes no califican como prestaciones adicionales de obra, no califican como prestaciones adicionales. Entonces, si nosotros, por ejemplo, podemos medidas previas al inicio y reinicio de obras, costos directos, manos de obra, acá se ha incrementado gastos generales variables, ingenieros técnicos, administradores, también este presupuesto ya es modificado. Servicios de luz y agua también se ha modificado y la suma asciende 354.000 soles más. Decía que los adicionales, para aclarar un poco el tema de los adicionales, no es aplicable a la ley de contrataciones porque se va a solicitar a través de un nuevo presupuesto a las entidades. Y aquí estoy mostrándoles un modelo de una nueva estructura de costo. Más o menos, no digo que así debe ser, cada uno tiene su especialista cómo lo va a hacer. Esto es solamente un modelo en la cual, por ejemplo, se va a utilizar datos, y, por ejemplo, en materiales podría ser. ¿Cuántas mascarillas debo comprar para utilizar, para darle a mi personal? ¿Cuántos tipos de materiales de limpieza debo comprar, sumados por día, por semanas, por mes, si la obra pasa al año? Todo eso debo cuantificar y ponerlo en el estructura nuevo de costo. Asimismo debo poner, como les había dicho, las obras deterioradas o dañadas, si es que son estructuras, debo incluir en el nuevo costo. Entonces, con esto termino. ¿Cómo se pagarán estos costos? Según la directiva OSA, mediante valorizaciones mensuales. Eso es lo que dice la directiva de OSA. Entonces, ya para terminar, quería hacer una última reflexión, decirles de que esto del reinicio de las actividades, para mí, es muy importante que haya reinicio de actividades. Muchos obreros, muchos trabajadores, albañiles, actualmente no tienen trabajo. Son más de 1 millón de trabajadores en el sector construcción que han dejado de laborar, que ahora toda su vida han trabajado en el sector construcción. Y al no haber estas actividades, es bien difícil que puedan costear sus alimentos básicos, no solamente para ellos, sino para su familia también. Entonces, los ejecutores de obras y los que están inmersos dentro de reinicio de las actividades hagan lo posible para el reinicio de las actividades, teniendo siempre como medida preventiva y el fin supremo de preservar la vida del trabajador. Adoptemos todas las medidas necesarias y los protocolos generales, específicos, para preservar la vida de mi trabajador, que es lo más importante, que eso sí no tiene precio, pero que cuando logramos con eficiencia reactivar o reiniciar nuestras obras, el trabajador va a tener un ingreso
Y ese ingreso te va a ayudar con la calidad, a llevar una calidad de vida para él y para su familia. De nosotros depende de que esto se haga con total responsabilidad. Muy bien, agradezco a la empresa de JK y a la gerente, a su gerente general Kelly Victorio Dueñas por haberme dado la oportunidad y eso sería todo. Muchas gracias y hasta la próxima.